parece que ya estamos. Hola. Comentaba ustedes que sobre todo agradecemos muchísimo la oportunidad de que nuestro auditorio, que son los principales beneficiarios de este importante foro, estén aquí permanentes en este espacio. Así que muchísimas gracias. Para la RINCA, la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Continente Americano, para mi persona es un honor poder moderar este espacio, este importante panel. Además, celebro el buen tino de haber organizado esta sesión en un panel de mujeres talentosas, capaces y comprometidas con el medio ambiente en nuestra región. Así que no tengo más que agradecer y felicitar la organización de este importante espacio. Esta mañana nos acompañan tres mujeres, insisto, talentosas y comprometidas con el medio ambiente, con quien podremos escuchar en una primera ronda sus intervenciones y después hacer un espacio de intercambio y de diálogo con cada una de ellas. Muy bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña la maestra Ingrid Hausinger, quien estará representando a la organización Heinrich Böll. También nos acompaña Naomi Dueñas de UNES y, por supuesto, Carla Castillo de Oxfam. Yo les comparto que vamos a tener una primera ronda de 15 minutos para escuchar a nuestras panelistas, a cada una de ellas. Yo desafortunadamente en este espacio voy a ser del dios Cronos, entonces una vez que cumplan los 15 minutos, que además nos va a ayudar nuestro cronómetro, pues cederé el uso de la voz a la siguiente panelista. También agradezco y celebro que nuestra anfitriona, la maestra Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, esté aquí presente como lo ha estado a lo largo de las sesiones. Así que muchas gracias nuevamente, maestra Caballero, por esta importante oportunidad que nos brinda. Comentaba a ustedes que en primer término vamos a tener la posibilidad de escuchar a la maestra Ingrid. Voy a dar solo algunos datos relevantes de su muy importante historia de vida. Podríamos pasar toda la mañana leyendo las trayectorias de cada una de ellas, pero lo vamos a hacer de una manera muy breve, pero reconociendo, por supuesto, sus trayectorias y su compromiso con esta causa. La maestra Ingrid es maestra en geoecología. Durante los últimos 14 años ha trabajado en la región centroamericana en temas de gobernanza ambiental, justicia climática y democracia de género a través de programas de desarrollo de la cooperación internacional. Desde junio de 2017 es la coordinadora de ecología política y democracia de género en la Fundación Henry Böll. También fortalece capacidades regionales y promueve transiciones socioecológicas para construir sociedades más justas e inclusivas. Además, como socia fundadora del movimiento ecofeminista de El Salvador, ha impulsado los derechos humanos y la justicia social desde los ámbitos de influencia. Muchas gracias, Ingrid. Este auditorio es tuyo. Muchísimas gracias. Solamente comprobar si me ponen la presentación, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. Ahí tengo el tiempo
Espero poder cumplirlo. Es un honor verdaderamente para mí estar acá. Quiero agradecer también a la Procuraduría por este espacio y por este tremendo esfuerzo de congregar acá personas que están al pie también de la lucha de la defensa de los defensores y las defensoras de los territorios y los derechos humanos. Como Fundación Heinrich Böll nos sumamos a ese cuerpo de personas que tratamos de acompañarnos y caminar cada vez más a pesar del contexto difícil que enfrentamos en la región latinoamericana. Yo quisiera empezar justamente hablando un poco sobre esto. Hay cosas que quizás las voy a pasar rápido porque ya se hablaron en otras presentaciones, pero hablar justamente en qué momento nos encontramos ahora en esta situación de las múltiples crisis. Recordemos que paralelo a este foro se inició el lunes la COP, ¿no? En Azerbaiyán, es la COP número 29, lastimosamente sin mayores efectos o resultados en la crisis climática. Después de 29 años, el 2024 continúa siendo el año más cálido jamás registrado en los índices de incremento del cambio climático, y también las emisiones de dióxido de carbono durante el año 2024 superaron los índices jamás registrados en mayo de este año, con 426 partes por millón. La última vez que en la historia de la Tierra existió tanto dióxido de carbono en la atmósfera fue hace 2 millones de años. En ese entonces la temperatura estaba 4 grados arriba de lo que tenemos ahorita y la humanidad no estaba ni cerca de estar en las sociedades que ahora conformamos. Entonces nos enfrentamos verdaderamente a una situación sin precedentes para la humanidad, pero adicionalmente de esta crisis climática también tenemos las situaciones en los territorios, que es en lo que me quiero enfocar un poco más. Y primero tengo que apuntar para allá, me dije. Bueno, quisiera hablar un poco sobre la situación del extractivismo en América Latina y en Centroamérica. Este mapa que les presento acá es un mapa que trabajamos con la Asociación Centroamericana Centro Humboldt y marca en diferentes colores las concesiones mineras que hay en la región centroamericana. Podemos ver de que gran parte del territorio, especialmente Honduras y Nicaragua, se encuentra concesionado, y en general el 16% del territorio de la región centroamericana, con Nicaragua casi el 30% y Honduras también con niveles altísimos de concesión. Esta es una de las razones que más conflictos se están generando en los territorios y cómo se enfrentan las comunidades y los pueblos a estas concesiones y a estos proyectos extractivos, qué información reciben sobre estos procesos que se están desarrollando en sus territorios, pero también qué oportunidad de participación y de decisión sobre la autonomía de sus territorios tienen las comunidades. Y por esto acá es que es tan importante el Acuerdo de Escazú. Entonces, ahora decimos, ahora más que nunca, que urge el Acuerdo de Escazú cuando nos enfrentamos no solo en Centroamérica, sino en toda Latinoamérica a una crisis extractivista, climática, pero también de retrocesos democráticos. El cierre de los espacios de participación cívicos acompañan estos procesos de las empresas extractivas. Lastimosamente, en la región latinoamericana seguimos dentro de un modelo de desarrollo que está vinculado al crecimiento del capital y la generación o la priorización de la generación de capital sobre el cuidado de la vida y de los territorios, generando así que estas empresas acumulan grandes cantidades de recursos y poder, incluso a veces más que los estados mismos, volviendo muy difícil la regulación de estas empresas por las mismas instituciones como las que representan ustedes o los estados a quienes les compete la regulación de estas empresas. Entonces, si vemos la situación de extractivismo, quisiera también ver este otro mapa que muestra todos los conflictos ambientales que hay en América Latina y los hotspots de biodiversidad. Cada punto rojo es un mapa del Atlas, el de los conflictos ambientales. Pueden ver todos esos puntitos rojos son conflictos vinculados solamente a la minería. Todos esos puntos son donde se dan lastimosamente las criminalizaciones y los asesinatos de las y los defensores ambientales. Por esta situación que América Latina tiene tantos recursos y tantas materias primas que cada vez son más demandadas y exigidas también por el modelo de desarrollo actual en el que nosotros estamos, es que tenemos todos estos conflictos. En América Latina, como ya mencionaron, es la región actualmente más peligrosa del mundo para quienes protegen el medio ambiente y los derechos humanos. En 2023 fueron asesinadas 166 personas defensoras
Esto equivale a más o menos un poco más de 3 asesinatos por semana, que es un tema fuertísimo de escuchar esta estadística, ¿no? La región concentra el 75% de los asesinatos de defensores y defensoras, y Honduras ocupa el primer lugar, como también ya lo mencionaba anteriormente en la otra presentación, en estos crímenes. De todos esos asesinatos que se reportaron en Honduras, el 54.1% eran ataques dirigidos específicamente a personas que defienden el territorio. Es decir, no solamente la libertad de expresión o derechos humanos, sino específicamente el territorio. Y el otro dato que me parece muy interesante de ver cuando hablamos de la urgencia de por qué necesitamos Escazú es cuando vemos los índices globales del Estado de Derecho en Latinoamérica. Lastimosamente, el 2023 nuevamente marca fuertes retrocesos para los índices de Estado de Derecho en toda Latinoamérica, particularmente, sin embargo, para Nicaragua y El Salvador. Estos índices se desarrollan en base a más de 100 parámetros que se monitorean todos los años y se van evaluando temas como acceso a la justicia, independencia de los diferentes poderes, acceso a la información, transparencia, etcétera, ¿no? Vemos entonces que en toda América Latina, lastimosamente, hay un decline de estos índices. Esto siempre lo genera el World Justice Project y que se ha erosionado en la mayoría de los países. Y el otro dato que lo genera, que lo vi en la CEPAL, este gráfico lo saqué de la CEPAL y que me parece sumamente importante y que nuevamente aboga por la urgencia de ratificar Escazú, es que la correlación entre el deterioro del índice del Estado de Derecho está perfectamente correlacionado con el deterioro de los ecosistemas. Es decir, que para poder proteger los ecosistemas necesitamos un Estado de Derecho fuerte. Y esto es la situación que se está lastimosamente, que no se está dando en la región centroamericana. Y como vemos, pues en El Salvador y Nicaragua requiere particular atención y urgencia esta situación. Ahora sí voy a llegar ya con como preámbulo de la situación de por qué es tan urgente Escazú. Quisiera hablar un poco más del acuerdo de Escazú, que si bien sí se ha mencionado, perdón por la tos, si bien sí se ha mencionado, lo hemos hablado de una manera bastante general, ¿no? El acuerdo de Escazú, creo ya todas sabemos, entró en vigencia en el 2021. Sabemos que es un acuerdo que establece disposiciones específicas para la protección de los defensores y las defensoras ambientales, que aborda sus derechos a la información, a la participación y también al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Justamente estos son los temas que también el Índice de Estado de Derecho monitorea. Entonces, si bien existen a nivel nacional muchas legislaciones que velan por estos derechos, vemos que es necesario y urgente contar con otros marcos internacionales que también ayuden a fortalecer y a proteger estos derechos que claramente van en retroceso. Bueno, en el estado del índice, Honduras fue el único país de la región que tuvo una leve mejoría, por cierto, porque ha mejorado algunos asuntos también de acceso a la información. El Escazú surge del principio desde la Declaración de Río de 1992, de esa idea parte, ¿no?, que dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Y cuando hablamos de participación nos referimos en todo el proceso y también en la toma de decisiones y una participación informada, que es lo que se necesita para poder ejercer una verdadera defensa de los territorios y también la protección de los mismos defensores y defensoras. El Acuerdo de Escazú exige a los estados entonces que implementen mecanismos de consultas previas, accesibles y transparentes en decisiones sobre proyectos extractivistas, por ejemplo, que afectan principalmente a las comunidades locales y sus territorios. Esto es principalmente relevante para los pueblos indígenas y las comunidades rurales que han sido históricamente excluidas de estos procesos de toma de decisión. Obliga también, por ejemplo, a la realización de la consulta previa, libre e informada, que en Guatemala actualmente también es uno de los temas que está sobre la mesa y que ha sido muy fuerte discutido y demandado por las comunidades indígenas. Quizás quisiera entrar un poquito en estos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, que son los que plantea el Acuerdo de Escazú, ¿no? Ya
Creo que no tenemos que entrar tanto en detalle sobre el acceso a la información, la participación y la justicia, más bien decir que estos son los derechos de acceso base, que estos derechos aseguran el cumplimiento de otros derechos y por eso es tan importante. Sobre todo el tercer derecho, el acceso a la justicia, entra entonces en vigencia y se vuelve más importante cuando los dos primeros derechos no están siendo respetados o están siendo vulnerados. Acá quiero comentar un poco sobre cómo está la situación del Acuerdo de Escazú. Este año se cumplieron 6 años que empezó este proceso del Acuerdo de Escazú. El 27 de septiembre pasó sin mucha pompa ni fiesta, sinceramente. Se hicieron pocas cosas a excepción de las redes y de los equipos impulsores del Acuerdo de Escazú, pero Colombia sí es el último país en que se vuelve parte ya de este acuerdo. Esto fue el 25 de septiembre y con esto son 17. Actualmente se han firmado, pero no aprobado, el Acuerdo de Escazú en Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana, y lastimosamente los que ni siquiera lo han firmado y prácticamente lo tienen engavetado es Cuba, El Salvador y Venezuela. Honduras se encuentra en un proceso bastante interesante que por eso también lo quisiera reforzar y compartir con ustedes. Originalmente teníamos la idea de que estuviera con nosotras acá Laura Vigil, que es la encargada de la red del Acuerdo de Escazú en Honduras. Ella la está liderando junto con 35 otras organizaciones, una red sumamente activa que ha realizado estos dos procesos desde la nueva toma de gobierno con la presidencia de Xiomara Castro. Y esto vuelve la situación en Honduras tan interesante y por eso la queríamos resaltar. Uno es que el Acuerdo de Escazú ya se encuentra actualmente y se espera, ojalá, en firma para que la presidencia entonces firme el mismo. El segundo proceso fue que en septiembre se entregó una solicitud con más de 8,000 firmas de toda la sociedad civil al Congreso Nacional de la República para amparar la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana y demandar la aprobación del Acuerdo de Escazú. Este proceso ya fue hace 2 meses más o menos, el Congreso lo recibió y se ha comprometido a darle seguimiento y esperamos pues entonces que también próximamente Honduras sea uno de los países que firme el Acuerdo de Escazú. En El Salvador, lastimosamente, el acuerdo se encuentra engavetado y no existe un diálogo actualmente que dé luces o vislumbre que el Acuerdo de Escazú podría ser próximamente aprobado o firmado por el país. Aquí quizás si me ayudan, no sé cómo hacer. Les quería presentar, ya que la red hondureña por Escazú no pudo participar porque también están llenos de camino de esta paz. Vengo de quedarme callada para dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente de piel tostada bajo el sol. ¡Escazú en Honduras! Soy serpiente marginal. Cuando me vaya palmo. La Red Hondureña por Escazú presenta el día de hoy, miércoles 28 de agosto, una iniciativa de ley ciudadana que recoge la voz soberana de más de 8,000 personas que exigen compromisos y acciones concretas para que el gobierno hondureño adopte, dentro de la legislación nacional, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Bueno, esta es una fracción del video. Les invito a que quienes quieren tener más información sobre el proceso tan interesante que se está llevando en Honduras, pueden visitar también las redes sociales de la Red Hondureña por el Acuerdo de Escazú. Ya para ir terminando, porque me queda un minutito acá, quiero regresar entonces a la situación de Honduras. Ya vimos en la presentación anterior por qué es tan urgente que el Acuerdo de Escazú de verdad se firme y ratifique en Honduras. El pasado 14 de septiembre, como ya también nos mencionaron lastimosamente, Juan López fue asesinado, un defensor histórico del territorio en
en Tocoa, ¿no? Lastimosamente, este no es el primer asesinato de los miembros de la comunidad de Tocoa. El año pasado fueron asesinados Ailey Magdaleno Domingo Rames, Jairo Bonilla Ayala y Okeli Domingo, 3 personas que también estaban defendiendo el mismo territorio. Hasta ahora las autoridades no han identificado los responsables y el proceso tampoco ha mostrado mayores avances. Entonces, justamente por este tipo de situaciones es que urge que se ratifique y que se firme el convenio de Escazú. También en este mismo grupo de defensores, en Guapinol, se dio una situación que ahora recuerda mucho a lo que está pasando en El Salvador, en el caso de Santa Marta, que fue la criminalización de los 8 defensores de Guapinol, que estuvieron durante 2 años judicializados y estuvieron en prisión de manera injusta, sin un proceso justo, por la defensa del territorio. En El Salvador actualmente también hay 5 defensores de Santa Marta que están enfrentando un proceso de judicialización que ha evidenciado, que ha mostrado en diversas ocasiones irregularidades o falta de transparencia en el acceso a la justicia. Este tipo de situaciones son las que nos tienen entonces que llamar la atención. Bueno, ya para ir cerrando, porque ya me está aquí también vibrando el sonido, quiero ver la última lámina, como de reflexiones de cierre, ¿no? Un poco lo que ya he dicho durante la presentación, que en este contexto de violencia, de impunidad, de retrocesos en los estados de derecho y las democracias en la región latinoamericana, la criminalización sigue estando lastimosamente al pie del día, y Escazú proporciona un marco de protección y de reconocimiento que podría salvar vidas y garantizar que los y las defensoras puedan continuar su labor sin miedo. Además, el Acuerdo de Escazú presenta una oportunidad sin precedentes para América Latina y el Caribe de avanzar hacia una gobernanza justa y equitativa, ratificar y cumplir efectivamente el Acuerdo de Escazú por parte de todos los países de la región es un paso esencial hacia la construcción de sociedades que valoren el derecho en un ambiente sano y la dignidad de sus ciudadanos. Y finalmente, la plena implementación de Escazú es un acto de justicia social y una declaración de que la defensa del ambiente es un derecho humano fundamental. Ratificar y cumplir con Escazú es una medida de esperanza y responsabilidad que esperamos que los estados de Latinoamérica y especialmente de Centroamérica vayan, ojalá, paso a paso haciendo. Así que de nuestra parte, muchas gracias por el espacio y les dejamos pues la encomienda a todas las personas que están en instituciones y en funciones donde pueden ayudar a impulsar este acuerdo, que también se activen y que no lo olviden entre tantas urgencias que sabemos que están viviendo también en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por esta extraordinaria presentación muy didáctica. Nos has llevado de la mano para una comprensión mucho más profunda sobre el Acuerdo de Escazú. Yo voy a hacer solamente mención de algunos de los importantes temas que abordó Ingrid, porque sobre esto hemos estado abordando a lo largo de nuestras sesiones. Primero, le agradezco mucho a Ingrid que siga posicionando el tema de crisis climática, porque es importante ir más allá del cambio climático. Estamos viviendo una serie de crisis que es importante de atender. Ha puesto también el dedo en un tema central sobre lo que vive en nuestra región cuando hablamos del extractivismo y los territorios. Ya vimos este mapa verdaderamente preocupante de lo que ocurre en nuestra región. Por otro lado, quiero recordar este gran número de conflictos socioambientales que estamos viviendo y en donde las instituciones nacionales de derechos humanos juegan un papel importante. Ingrid también nos ha recordado, y esto es un tema central para reflexionar y actuar, y tiene que ver con la disminución del espacio cívico y democrático que estamos viviendo en nuestra región y en donde justamente las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente las personas defensoras del territorio y del medio ambiente, están siendo
verdaderamente criminalizadas, asesinadas, atacadas, y esto es verdaderamente grave. Finalmente, quiero recordar, y porque seguiremos hablando sobre el tema, el valor y la importancia de contar con el primer instrumento regional de protección al medio ambiente, como es el Acuerdo de Escazú, recordando la importancia del tema del acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, y en donde también las instituciones nacionales de derechos humanos juegan un papel importantísimo en ello. Por ello, quiero recordar que la Institución Nacional de Derechos Humanos de Paraguay estuvo insistiendo para lograr esta firma y ratificación. Así que de verdad, felicidades, Ingrid, por esta importante participación. Ahora tendremos el gusto de escuchar a Naomi Dueñas de Yunes. Ella es licenciada en Antropología Sociocultural por la Universidad del Salvador, mujer joven, activista y defensora ambiental, actualmente responsable del acompañamiento a comunidades afectadas por conflictividad socioambiental en la región hidrográfica Sensunapan Banderas y coordinadora del proyecto de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Bienvenida, Naomi, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Buenos días a todas y todos. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir en tan valioso espacio nuestras valoraciones, nuestras percepciones, nuestras ideas también como UNES, y particularmente sobre el rol que ejercen las mujeres en la defensa ambiental y bueno, algunos también de los desafíos y los muchísimos aportes que generan en lo que respecta a la protección de la naturaleza. Y bueno, para ello creo que es importante que inicie mencionando desde qué enfoque nos estamos posicionando y estamos trabajando como UNES y qué reconocemos también como una alternativa a este contexto de multicrisis. Entonces, en UNES, decir que abrazamos el ecofeminismo como una corriente en la que converge la lucha ecologista, ¿no? y la lucha feminista que pone al centro la vida. Es decir, estamos hablando de que hay que desprendernos de dos visiones que en particular están sustentando un modelo capital voraz, que son por un lado el antropocentrismo y también el androcentrismo. Entonces, lo que estos paradigmas provocan es justamente dar vía libre a este sistema socioeconómico para que genere estas condiciones convenientes y que el extractivismo de alguna forma también a través de esto se posicione y que la explotación de la naturaleza se ponga a disposición del capital. Entonces, a partir de esto, tenemos como resultado, como bien se ha nombrado en reiteradas ocasiones, una crisis climática y una degradación ambiental que, además de esta degradación, también está profundizando la desigualdad que enfrentan las mujeres, que enfrentan las niñas y que incrementa también el riesgo de sufrir violencia basada en género, como un ejemplo al exponerse a largas distancias, no para disponer de agua, de alimentos y de recursos económicos que escasean en este contexto. Por otro lado, también mencionar cómo las mujeres están jugando un rol central en los procesos de adaptación y de mitigación de este fenómeno, ya que históricamente han sido las cuidadoras, han sido las proveedoras de sus hogares. Digamos, las mujeres tenemos esta vinculación con el cuidado de la naturaleza y no porque sea algo innato o que nacemos para hacer esto, no, pero la realidad y la historia compartida de violencia que tenemos las mujeres con la naturaleza, de explotación de nuestros cuerpos y de territorios también, genera este vínculo profundo de subordinación
siendo el patriarcado y siendo este sistema capital la causa principal de la destrucción ecológica y del dominio sobre las mujeres. Y bueno, es sobre ese fondo, ¿no?, en el que la cultura también distribuye estos roles sociales y configura estas diferentes formas de ser con la naturaleza, vea, desde las mujeres. Y el trabajo de cuidados, también mencionar, no remunerado de las mujeres en las familias y en las comunidades también suele aumentar en este contexto de cambio, en este contexto de estrés medioambiental, aumentando también estas necesidades sanitarias, ¿no?, dentro de las familias. Mencionar también cómo las mujeres y la niñez son las más afectadas en estos contextos debido a esta desigual distribución de roles en el ámbito doméstico, ¿no?, y esta alta dependencia de las mujeres sobre la agricultura de subsistencia y también del acceso limitado a bienes vitales como el agua. Y a esto también hay que sumar y hay que decir, según las Naciones Unidas, el 70% de los pobres en el mundo son mujeres. Entonces, a esto también agregar lo que también ya se ha estado mencionando, que América Latina es una de las regiones que más registra ataques hacia defensoras y defensores ambientales. Y bueno, en El Salvador pues no es la excepción, ¿no? Pues las personas defensoras también se enfrentan a amenazas constantes, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de protección a quienes están ejerciendo esta labor de defensa y este reconocimiento, ¿no?, de defensoras y defensores ambientales como defensoras de derechos humanos, retomando la declaración muy reivindicativa que realizaba la Procuradora Adjunta de Medio Ambiente, Rosy, el día de ayer, que me parece que es bastante relevante tener, digamos, como esta visión de las defensoras y defensores ambientales. Y bueno, en ese sentido, me gustaría también dar el reconocimiento que merecen las compañeras y compañeros defensores de los territorios de Sonsonate y Aguachapán particularmente. Me gustaría dar este reconocimiento a Lucía, a Blanca, a Sari, a Juan José, que nos están acompañando en esta jornada. Quisiera pedir un aplauso. Y por supuesto a las colegas de UNES, que estamos constantemente en ese trabajo, que considero que es una parte importante, ¿no?, del corazón de la defensa ambiental en el occidente de El Salvador. Y que bueno, a pesar de este panorama adverso, cada una y cada uno está realizando una labor muy particular, pero vital en las diferentes aristas y alternativas que competen a este rol de protección de los bienes comunes. Y quisiera partir de aquí para empezar como hablar de estos aportes que las personas, y con especial énfasis que las mujeres realizamos en la defensa ambiental en el contexto actual. Empezando, digamos, con este aporte relevante a nivel local y especialmente de comunidades rurales e indígenas, en el que la contribución de las lideresas comunitarias ha sido especialmente significativa en contextos de vulnerabilidad y de crisis ambiental. Las mujeres han sido guardianas del conocimiento ancestral, cuyas prácticas son claves para la protección de la naturaleza, desde la gestión responsable y armónica del agua, desde las prácticas agroecológicas, que no solo ayuda a mejorar la seguridad alimentaria, sino que también promueve, ¿no?, la sustentabilidad y la conservación de la biodiversidad. El uso de semillas nativas también me parece importante mencionar, y cultivos agroecológicos que están aportando a la adaptación de las comunidades frente a los cambios que se generan con estos patrones climáticos que enfrentamos. Y bueno, por otro lado, también mencionar las iniciativas de reforestación
en bosque dulce y salado y en general la conservación de ecosistemas. Y a esto también se le suman diferentes acciones de limpieza, de desasolve, y esto tiene como objetivo la rehabilitación y la mejora del flujo hídrico, ¿no? del bosque de manglar, limpiando canales de troncos, ramas, sedimentos, y que ayuda al ecosistema y a la biodiversidad que en él habita, y por tanto también a los medios de vida de las personas que los protegen. Y decir que estas acciones comunitarias se realizan, por supuesto, porque son parte de este contexto de los medios, de las compañeras y compañeros defensoras y defensores, pero que realmente tiene que haber un compromiso también del Estado, que es como a quien corresponde estas acciones. Asimismo, también mencionar que frente a proyectos extractivos inmobiliarios que destruyen y contaminan el territorio, en muchos casos son las mujeres quienes están al frente de las resistencias, quienes están participando en las diferentes acciones de incidencia. También las mujeres tienen un papel central en la educación y en la sensibilización ambiental, especialmente con sus familias, con sus comunidades, sobre la importancia de proteger los bienes naturales, sobre el cambio climático, la biodiversidad y la promoción también de alternativas que sean ecológicas, como el reciclaje, como la reducción de residuos y la participación activa también en proyectos comunitarios que ayuden a mitigar estos efectos del cambio climático. Creo que también es importante el mencionar cómo las mujeres defensoras también tienen un papel de liderazgo importante en el funcionamiento de sistemas de monitoreo hidroclimático comunitario. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía de Lucy, que es parte de estos procesos, ¿no? De esta red de monitores comunitarios, y esto como un ejercicio estratégico para observar, para comprender y para tomar también decisiones frente al cambio climático, a través de una generación de evidencia que sea ambiental, climática, y que este conocimiento lo que hace es ayudar a tomar decisiones ante las emergencias y para la prevención de riesgos también. Las mujeres, particularmente las mujeres indígenas y las mujeres rurales, tienen un conocimiento profundo de la naturaleza y de cómo las políticas y proyectos mal llamados de desarrollo afectan de una manera desproporcional a las mujeres y a las comunidades más vulnerables. Entonces, a partir de eso, es necesario el señalar que las mujeres conforman redes sociales dentro de sus comunidades y que son conscientes también de estas estructuras y de estas capacidades dentro de sus territorios. Entonces, me parece importante que se siga promoviendo esta inclusión de las mujeres, tanto en procesos formativos, pero también de toma de decisiones relacionados con la gestión de los bienes naturales. La justicia climática lleva intrínseca la justicia de género, y para corregir estas desigualdades es fundamental, por un lado, la corresponsabilidad en los cuidados, garantizando que las mujeres fortalezcan su participación en todos los niveles de la toma de decisiones sobre el medio ambiente y los recursos necesarios para adaptarse al cambio climático. Y bueno, por otro lado, decir que es evidente también la necesidad en El Salvador de aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables, para enfrentar el cambio climático y la restauración de ecosistemas críticos que incluyan un enfoque de género. Estas políticas también han de tener como base la voz y las propuestas de las mujeres, quienes siguen siendo la mayor parte de la población y aún así no figuran en los procesos de construcción y mucho menos se ven representadas en las propuestas de políticas y de planes de cambio climático. Bajo este panorama, para ir cerrando, las organizaciones que tenemos presencia en el territorio tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades de liderazgo y acompañando
las diferentes iniciativas comunitarias para la defensa de la naturaleza, pero decir que estas acciones también tienen que trabajarse, ¿no?, desde las políticas del Estado y garantizar que el ejercicio de defensoría ambiental sea protegido. Por eso creo que es importante retomar, y la presentación de Ingrid es clave, digamos, para que estas herramientas como el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a información ambiental, que promueve la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y el reconocimiento también y protección de personas defensoras ambientales se siga promoviendo. Es importante verbalizarlo, pero también hay una necesidad de plasmarlo en un documento, ¿no?, de tener un respaldo físico de una declaración tan importante como esta. Y es que las personas defensoras de la naturaleza son también defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Naomi. Ha resultado muy estimulante el escucharte y poder poner énfasis en temas fundamentales. Ella, por supuesto, habló del importante rol de las mujeres en la protección de la naturaleza y la justicia ambiental. Tomar especial atención cuando nos habla del ecofeminismo, que tiene como centro la protección de la vida, esta convergencia entre el ecologismo y el feminismo que resulta fundamental para atender esta multicrisis de la que nos ha hablado. También hizo referencia, por supuesto, que las mujeres y las niñas son las más afectadas en los desastres naturales y los desplazamientos, pero también son el motor impulsor para transformar esta realidad transgresora. Nos ha puesto también de énfasis que son las mujeres las principales víctimas cuando hablamos de las agresiones a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. También nos ha recordado que esta protección al ambiente y la justicia ambiental tiene que tener una perspectiva de género como un eje central y que las mujeres deben de formar parte activa de la toma de decisiones en asuntos ambientales, entre muchos otros. Toca el turno ahora de escuchar a Carla Castillo. Ella es responsable de influencia de Oxfam en El Salvador. Desde esta organización promueve la agenda contra las desigualdades en sus múltiples dimensiones, gestiona y lidera proyectos de cooperación en justicia económica y justicia ambiental. Ella es economista con una maestría en administración pública en la Universidad de Cornell en Nueva York. Bienvenida, Carla, te escuchamos. Probando. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero agradezco en nombre de Oxfam la invitación para ser parte de este espacio. Muchísimas gracias a Rosy y a PDDH por esta invitación. Y reconocemos que nuestra participación en estos espacios es posible gracias al trabajo que hacemos en coordinación con nuestras organizaciones socias y aliadas, como UNES, que está presente en este foro, y las organizaciones de base y territoriales con las que nuestras socias al mismo tiempo trabajan. Gracias a mis compañeras por las presentaciones anteriores, que justo haré un vínculo a algunas de estas participaciones. Y primero, para comenzar, solo una breve nota. Oxfam es una organización internacional, para aquellos que de repente no la ubican. Somos una ONG que ha estado presente en el país
por más de 30 años ahora, y entre nuestros ejes de trabajo pues trabajamos la justicia de género, la justicia económica y la justicia climática también. Mi presentación está enfocada en desafíos y oportunidades para el ejercicio de la Defensoría Ambiental en El Salvador y deriva de una serie de procesos de consulta e investigaciones que hemos realizado en los últimos años, de las cuales traemos solo un par de datos clave para la discusión. Como lo mencionaba, en nuestro eje de justicia climática y pueblos indígenas, que es un eje que lo tenemos en todo nuestro programa de América Latina y de Centroamérica también, buscamos que personas defensoras del territorio y de pueblos indígenas ejerzan sus derechos colectivos frente al impacto de las industrias extractivistas y crisis climática. En este sentido, pues trabajamos en coordinación con organizaciones locales, generando evidencia y también generando alianzas e incidencia con instituciones del Estado. Algunos de los hallazgos de esta presentación derivan de esta reciente investigación que se denomina Voces en Resistencia por el Territorio, estudios sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras ambientales en El Salvador. Esta ha sido una sistematización de casos que realizamos desde el año 2010 al 2023 y durante que abarca estos años. Se realizó en el último año un levantamiento de información. Durante este periodo se identificaron 58 casos de riesgos que incluyen a 51 personas y 7 colectivos. Se utilizó una metodología de bola de nieve donde por medio de casos que habían sido de repente públicos o yendo en consultas con comunidades, se trataba de hacer una identificación de cuáles son los riesgos que enfrentan estas personas. Entonces, algunos de los mensajes son de este proceso de consulta que realizamos. Participaron más de 72 personas del territorio por medio de talleres de consulta y 30 organizaciones que participaron en entrevistas para hacer posible este estudio. Uno de los datos que quería traerles es que en esta investigación se identificaron 58 conflictos y de estos 58 conflictos, 51 personas ambientales y 7 que fueron destinados a colectivos. De las 51 personas defensoras ambientales, 36 fueron hombres, 12 fueron mujeres y 3 fueron personas cuyo género no se ha podido identificar. Aquí quiero hacer una nota de por qué está esta alta representación de hombres defensores que han tenido un riesgo en este periodo. Y es, primero, quiero hacer énfasis en la presentación que hacía Naomi, no implica que las mujeres no están defendiendo el territorio. De hecho, las mujeres están al frente en la defensa del territorio, pero también reconocemos el reto que en procesos de investigación también se invisibilice esta labor porque de repente la forma de criminalización o de riesgos que enfrenta una persona, un hombre, por ejemplo, es muy distinta a la violencia basada en género, que muchas veces pasa invisibilizada y que incluso es más difícil de reportar e identificar. Entonces, el primer mensaje aquí es el tipo de riesgos que enfrentan las personas defensoras ambientales es distinto para hombres y mujeres. En el caso de esta investigación identificamos más casos para el caso de hombres, pero no implica que las mujeres no están enfrentando estos riesgos y que de hecho aquí tenemos el reto para trabajar en cómo visibilizamos también los riesgos particulares que enfrentan las mujeres que defienden el territorio. De estos casos identificamos también 7 casos contra colectivos y en este sentido eran contra organizaciones que ejercen la defensoría del territorio o ejercen la defensa de derechos humanos, ONGs, organizaciones de base, donde también ante un cierre de espacios cívicos como lo reconocemos que hay en nuestros países y en nuestra región, entonces hay una serie también de amedrantamientos específicos
para organizaciones que ejercen la defensoría ambiental. En esta investigación, primero no voy a profundizar tanto en esto, pero quiero reiterar algunos de los mensajes clave que queríamos transmitir. Y es que reiteramos que las personas defensoras ambientales son consideradas personas defensoras de derechos humanos y que en nuestro país existe todo un reto para avanzar hacia este reconocimiento. Reconocer la labor que estas personas realizan, que durante este proceso de consulta también expresaban que tanto a nivel comunitario, pero a nivel de la sociedad en general, aún hace falta trabajar mucho por el reconocimiento. Primero el reconocimiento de la labor de defensoría en sí misma, pero luego reconocerse como personas que defienden derechos y que su labor está intrínsecamente vinculada con promover condiciones sociales, ambientales, que nos benefician a todos y todas. Las personas defensoras ambientales trabajan incansablemente para salvaguardar los recursos naturales y los ecosistemas. No siempre se autorreconocen, y esto lo identificamos con esta investigación, que requiere todo un proceso de fortalecimiento, de concientización, incluso con estos defensores mismos, para que puedan identificarse como tal. Pero esto no exime la responsabilidad del Estado y de los estados para garantizar su seguridad y su protección. Y finalmente, que son personas defensoras que recurren a acciones directas, no violentas, en busca del bien común, pero muchas veces este tipo de acciones, como lo sabemos, son etiquetadas como violentas para justificar acciones de represión o abusos en contra de estas personas. En las consultas que realizamos, pues se identificó y tuvimos todo un debate sobre cómo hacer una caracterización, pero al final la conclusión era que son personas con perfiles diversos, que viven en el área rural, en el área urbana, que muchas de ellas no tienen escolaridad, pero otras sí, que desempeñan, la mayoría de ellas, su labor de manera no remunerada, y aquí existe el reto para el reconocimiento de este trabajo también, y que en el caso de las mujeres son personas defensoras ambientales que asumen una carga significativa de trabajo no remunerado, incluyendo el cuidado del hogar y el cuidado del ambiente. Y aquí es donde viene también la necesidad de poder promover el debate sobre cómo vinculamos todo el trabajo de cuidados con el trabajo también de defensoría ambiental. En el caso de El Salvador, el contexto que enfrentan estas personas primero deriva de un limitado reconocimiento a la labor de defensoría ambiental, como lo mencionaba, y esta falta de reconocimiento viene desde el nivel comunitario, desde el nivel social, pero también desde el nivel estatal. También hay retos en la garantía de sus derechos humanos como tal y en la legislación ambiental, en el sentido que en ocasiones la legislación ambiental no se aplica como debería. Se otorgan de repente permisos ambientales que generan conflictos territoriales, pero que además ponen en riesgo los bienes comunes naturales de las comunidades. También hay un avance en los modelos económicos extractivistas, y aquí agrego, como ya lo hemos mencionado, que nos encaminamos a un acelerado cierre de espacio cívico, que también esto implica el debilitamiento de instituciones que promueven la garantía de derechos humanos, pero el cierre de espacios de diálogo y de participación también para organizaciones que ejercen la defensoría, pero también para estas personas defensoras. Estas dimensiones finalmente se entrelazan para generar un contexto complejo para el ejercicio de esta labor. Y a pesar de este reto y este contexto complejo, las personas defensoras siguen ejerciendo la defensoría. Actualmente tenemos estos principales modos de apropiación que creo que durante la jornada han estado haciendo bastante énfasis en estos. En el caso de esta investigación hacíamos énfasis en la minería,
En este caso celebramos que El Salvador prohibió la minería metálica en 2017, pero también se ve con preocupación el posible regreso de la minería en nuestro país. Entonces también se traslada el llamado de las organizaciones y las personas defensoras a mantener la prohibición de la minería metálica. En la expansión del monocultivo de caña de azúcar, que genera apropiación del agua, la concentración de tierras y la urbanización también, que aquí nos parece relevante, porque como lo vamos a ver en una lámina posterior, la urbanización ha tenido un auge como una respuesta al crecimiento económico en toda la región y El Salvador no es la excepción. Pero sabemos que esto deriva en despojo de tierras, deriva en conflictos relacionados al tema del agua y entonces se está recrudeciendo los conflictos ambientales en los territorios. Aquí les traía una gráfica sobre esto que les mencionaba al final, y estos fueron los principales conflictos que se identificaron. Y quisiéramos hacer énfasis en el principal conflicto que en este momento está generando riesgos para las personas defensoras. Y si lo notan, el primero es proyectos urbanísticos, el segundo está relacionado con minería metálica transfronteriza, y el tercero con el sistema de despojo de agua potable a nivel comunitario. Aquí, en el caso de los proyectos urbanísticos, nuevamente lo vinculo con la aceleración que tenemos en nuestro país por modelos que se basan en construcción de residenciales, en infraestructura, pero que esto, en los años recientes, ha generado que también se amplifiquen los riesgos contra las personas defensoras. Aquí tenemos, de esta, quisiera hacer énfasis también que los segundos dos es la minería metálica transfronteriza, que tiene un 15.5% de las vulneraciones, y es la minería metálica transfronteriza con Guatemala, que en El Salvador hay toda una lucha histórica de las comunidades, como en el caso de la mina Cerro Blanco, que aunque sean conflictos que se concentran en Guatemala, tienen un impacto en las cuencas, en los ríos y en los territorios del Salvador. Y esto también ha generado riesgos para las personas. Y luego está el tema de despojos de agua a nivel comunitario, la minería metálica, como ya lo mencionábamos, etc. Y finalmente, que ya casi se me va agotando el tiempo, solo quería hacer una ejemplificación que de esta investigación, el principal departamento donde se han registrado casos de vulneración y de riesgos contra personas defensoras ha sido en Aguachapán, seguido de este conflicto transfronterizo con Guatemala. Y el tercero es con Sonsonate, que en el caso de Aguachapán y Sonsonate son territorios caracterizados por el monocultivo de caña de azúcar y mayores presiones por la urbanización. Y para ir finalizando, algunas de las conclusiones o hallazgos principales de esta investigación es que principalmente las personas defensoras ambientales en El Salvador desempeñan un papel crucial. Estas personas en el ejercicio de este trabajo y ante estos modelos de expropiación que están avanzando, enfrentan cada día más riesgos. En el caso de El Salvador, las principales vulneraciones que se registran son la captura y la detención, la criminalización, el amedrentamiento, la violencia basada en género contra mujeres defensoras ambientales. Nos enfrentamos a un contexto en la región, y yo creo que América Latina como un todo lo comparte, nos enfrentamos a un contexto de criminalización, donde como instituciones que trabajamos por la defensa de derechos, tenemos también
que tomar acciones para poder entonces proteger con mucho más fuerza los derechos humanos, incluyendo los derechos humanos de las personas defensoras ambientales. En el caso de El Salvador, el conflicto socioambiental que más está amplificando estos riesgos en la actualidad son los proyectos urbanísticos, la minería metálica, el despojo de aguas, y los actores que generan estos riesgos pueden ser diversos, desde actores comunitarios, actores públicos y estatales, actores privados también. Y aunque la labor de las mujeres defensoras es cada vez más notoria, enfrentan definitivamente barreras, y esta investigación lo resalta, en el sentido que es necesario seguir trabajando por visibilizar la labor que las mujeres defensoras realizan. Y pues aquí algunas oportunidades que no voy a profundizar en cada una. Como ya Ingrid lo mencionaba, necesitamos ratificar y aplicar el Acuerdo de Escazú. Esto al mismo tiempo permitiría la participación, el acceso a justicia de estas comunidades defensoras. Necesitamos una aprobación de una ley específica de protección a personas defensoras de los derechos humanos y reconocer a las personas defensoras ambientales en estos marcos legales. También necesitamos otra serie de mecanismos como rutas de protección, establecimiento de medidas de reparación, etc. Se necesita también trabajar por el reconocimiento y remuneración de su trabajo. Las personas defensoras ambientales ejercen una labor que no está siendo reconocida ni socialmente, pero tampoco económicamente. Y necesitamos tratar de avanzar en mecanismos que puedan retribuir también a estas personas. Se necesita el fomento de redes de apoyo nacionales, internacionales, fomentar mecanismos de protección nacional comunitarios también, y fortalecer las capacidades también de estas defensores y defensoras en entornos como el contexto de la era digital, como en el que se enmarca también este foro. Necesitamos promover fortalecimiento de capacidades tanto de organizaciones en sí mismas que trabajan por la defensoría, como procesos específicos también para la seguridad digital de defensores y defensoras más a nivel territorial. Y esto nos implica todo un riesgo en sí mismo, pero definitivamente es una agenda que tenemos que tratar de promover porque son pasos importantes para su protección, para su dignidad y para la reivindicación del trabajo que realizan. Y con eso termino, que ya me pasé algunos minutos, así que les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Carla, por tu intervención. Cerramos este panel de una manera extraordinaria y quiero solamente mencionar algunos datos relevantes que Carla nos puso de frente, y tiene que ver con esta investigación, y nos da cuenta por la importancia de documentar los casos de agresiones, de amenazas, de asesinatos a las personas defensoras del medio ambiente, la importancia de dar cuenta con casos desagregados para que podamos también tomar decisiones adecuadas para actuar, y sobre todo es una herramienta fundamental para las instituciones nacionales de derechos humanos. También dio cuenta de la importancia de la diferenciación de los tipos de conflictos socioambientales. Dio cuenta también, por supuesto, de que no es lo mismo ser una mujer defensora del medio ambiente que un varón defensor de los mismos, y de ahí la importancia de incorporar la perspectiva de género para visibilizar los riesgos diferenciados que se corren en esta tarea. El tema otra vez de la autoidentificación como una persona defensora del medio ambiente y por lo tanto defensora de los derechos humanos. También nos habló de un tema importante
del reconocimiento de esta labor, pero también de que es una tarea que no hay remuneración por la importante labor que esto significa. Finalmente, yo esto lo traduzco como una herramienta fundamental que puede formar parte de las alertas tempranas que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos. Hemos visto el caso de Honduras, Panamá, Colombia, que tienen estas herramientas y que puede ser de gran utilidad para la protección y defensa de las personas defensoras. Desafortunadamente, el dios Cronos nos ha ganado y no tenemos más tiempo para seguir conversando en este espacio formal, pero estoy cierta que durante el almuerzo, a lo largo todavía de esta sesión, tendremos posibilidad de seguir intercambiando con nuestras 3 excelentes expositoras de esta tarde, a quien yo les pido que les demos un fuerte aplauso y agradezcamos su participación. Y con esto cerramos esta plenaria, agradeciendo nuevamente la atención de cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por esta importante